Pavel Muñoz. Buenos días, presidenta. Buenos días al Pleno de la Asamblea Nacional. Un saludo cariñoso y afectivo al pueblo ecuatoriano. No soy amigo de cambiar el orden del día de una sesión, presidenta. Tanto así que, si la memoria no me falla, esta debe ser la segunda o tercera ocasión que en 5 años utilizo esta potestad que tenemos los asambleístas. ¿Cuándo lo hago? Cuando es pertinente y cuando el caso lo amerita. Y hoy tenemos pertinencia y hoy tenemos necesidad de tratar lo que yo estoy planteando en esa resolución. Lo que planteamos es que el Pleno de la Asamblea Nacional, el máximo órgano de decisión, como lo dice la ley de esta legislatura, le pida al Consejo de Administración Legislativa que califique y mande a tratamiento los proyectos para derogar el paquetazo tributario del presidente Lasso. En mi opinión personal, presidenta, la Asamblea Nacional hizo lo que tenía que hacer constitucionalmente para negar, como dice la Carta Magna, ese proyecto de ley. En mi opinión, el presidente de la República promulgó de manera arbitraria ese proyecto de ley. Pero lo que ya no es una opinión mía, presidenta, sino una constatación que la podemos ver en los medios de comunicación, en las redes sociales y en las conversaciones cotidianas de la ciudadanía, es que los sectores de clase media, las pequeñas empresas, micro y medianas empresas, están horrorizadas al hacer el cálculo de lo que les tocará pagar o lo que le descontarán mensualmente y anualmente por impago del impuesto a la renta. Y es que por fin se dieron cuenta lo que advertimos duramente hace algunos meses. El gobierno con esa ley modificó la tarifa del impuesto a la renta, modificó la fórmula de cálculo del impuesto a la renta, achicó las escalas del impuesto a la renta, por lo tanto la gente terminó en una escala más alta y paga más. Y lo que es más duro, eliminó las deducciones del impuesto a la renta. Los incrementos son de 100, 200, 300, 400% y esto se siente en el bolsillo de la clase media del país y de las pequeñas y medianas empresas. Corresponde en este momento entonces trabajar sobre su solución, porque salidas hay, soluciones hay, y las tiene en este momento el Consejo de Administración Legislativa. No es mi intención con este cambio del orden del día, presidenta, marcarle los tiempos al CAL, que además veo que ya con la simple presentación han planteado esto para el día viernes. Qué bueno que así sea. Pero digo, esta no es la intención de fondo, marcarle los tiempos al CAL. El CAL sabrá definir si es que le parece un tema pertinente, necesario, urgente, que lo está reclamando el país. Pero lo que sí es totalmente pertinente, presidenta, es que en el debate de este pleno se oriente la decisión del CAL. ¿Y por qué digo esto? Porque absolutamente sorprendido he podido ver que la unidad de técnica legislativa, que debería ser un informe técnico, ha hecho un informe político. Y si va a ser un informe político la unidad de técnica legislativa, le vamos a dar una respuesta política, pero sobre todo constitucional y legal. No hay ninguna base constitucional, no hay ninguna base legal para que esos proyectos no sean calificados y sean presentados. De hecho, permítame decirle una cosa, presidenta. Hay no solamente base legal y constitucional, sino que hay precedente jurídico en esta misma Asamblea Nacional. Cuando escúchese bien, miembros del CAL, y escúchese bien, miembros de la bancada oficialista de Creo, en el periodo anterior, me pidieron una sesión, si no me falla la memoria, en ese momento, Homero Castaller y el que era también coideario de Creo, el asambleísta Villamar. Discutían y me planteaban si estaría de acuerdo con apoyar la eliminación del impuesto verde. Les decía que yo estaba de acuerdo con una modificación y no de una eliminación. En ese momento, quien era asesor de la Comisión de Régimen Económico que yo presidía, puso en el tapete de la discusión el artículo 140, que cuando el presidente de la República ha promulgado un decreto ley, la Asamblea Nacional está absolutamente en capacidad de derogar ese proyecto. ¿Qué hizo la bancada oficialista? Presentó en representación del asambleísta Villamar un proyecto para derogar ese proyecto de ley que había pasado como un decreto de ley por el presidente Correa, se llamaba Impuesto Verde, y ¿qué hizo la Asamblea Nacional? Aplicó el artículo 140 y derogó esa iniciativa. Que hoy digan que no había base legal sería contradecir lo que ya hizo históricamente en una ocasión, al menos que yo conozca, este pleno de la Asamblea Nacional. Que se necesita un informe del Ministerio de Economía y Finanzas para sustentar eso, absolutamente equivocado. Y les advierto a los miembros del CAL, cuidado, les hacen caer en un equívoco. Artículo 74 de la Ley del Código de Planificación y Finanzas Públicas establece con absoluta claridad que un informe económico será necesario únicamente, dice la ley, cuando la iniciativa provenga del legislativo. Este es el sentido del cambio del orden del día, presidenta. Es absolutamente sencillo. Le pido además, presidenta, que no suspenda la sesión,
que se trate y nos comprometemos incluso a un debate absolutamente acotado, porque si tiene que hacerse el análisis del Banco del Pacífico en la Comisión de Régimen, que se lo haga. Y si tiene que resolver este pleno, pedirle al CAL u orientar su razonamiento para que califique la derogatoria de esos proyectos basados en la Constitución, en la ley y un presidente jurídico, así debería ser. Muchas gracias, presidenta. Intervención del asambleísta Pavel Muñoz.